Hola, estás en Emilius VGS. SparkArt de la mano de Facebook se sigue expandiendo y ahora han lanzado una integración interesante para sus visores de realidad virtual, los Oculus Quest. Ahora tendremos una plataforma adicional donde probar nuestros filtros. En los próximos minutos te explicaré todo el detalle. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El 5 de enero se anunció en la comunidad la llegada de SparkArt en Oculus Quest. Es decir, podemos utilizar nuestro SparkArt Player directamente en un entorno virtual. Suena genial, y claro, entramos a ver de qué se trataba. El link nos llevó a un tutorial de uso e instalación, pero lamentablemente la aplicación de Oculus Quest aún no estaba disponible. Solo nos comunicaron que muy pronto estará. Hasta que apareció en la escena el App Lab de Oculus Quest este 2 de febrero, una plataforma donde desarrolladores pueden mostrar sus creaciones sin pasar por las aprobaciones complejas de la tienda oficial. Esto permite que los usuarios conozcan más experiencias y claro, también se puede leer como una reacción por parte de Facebook hacia el crecimiento de SideQuest. En el anuncio oficial mencionaron algunas experiencias, y entre ellas aparece SparkArt. La reconocí inmediatamente, así que ingresé a su enlace. Automáticamente nos saldrá un mensaje de App Lab. Nos informarán que la app SparkArt Player puede ser considerada experimental. Le damos a aceptar y luego al botón gratis. Eso hará que aparezca en nuestro Oculus Quest. Solo nos falta instalar. Vamos hacia nuestro visor. Dentro del Oculus Quest tendremos que entrar a aplicaciones y allí veremos nuestra app. Presionamos para instalar. Esperamos unos segundos hasta que se complete su proceso. Ahora entramos nuevamente a aplicaciones. Y ahora sí, ya podemos ingresar. Ya estamos dentro de la experiencia. Te recomiendo que leas todas las instrucciones para que puedas moverte con facilidad en el entorno. También ten en cuenta que la clave de la interacción es experimentar directamente desde este smartphone. Por el momento, SparkArt Player tiene funciones limitadas. Las configuraciones aún son básicas. Podemos cambiar de ambiente también. Modificar el tamaño del dispositivo. Y utilizar ciertos demos. Pero ¿quién quiere usar una demo si podemos probar los nuestros? Un tema importante que debo resaltar es que por el momento hay ciertas limitaciones respecto a qué tipo de filtro podemos experimentar desde Oculus Quest. No hay face tracking, no hay hand tracking, ni segmentación. Es decir, por lo general podemos probar World Effects. En estos momentos estamos en un escenario de galería de arte. Se ve muy chévere. Para hacer la conexión entre nuestra plataforma de SparkArt Studio en PC hacia Oculus Quest, debemos ir a Settings. Luego a la opción SparkArt. Nos pedirán que tengamos ambos programas encendidos, que utilicemos la misma red Wi-Fi y que configures el IP address según sea el caso. En estos momentos vamos hacia SparkArt Studio. Tengo abierto mi último tutorial. Vayan a verlo y a comentar, por cierto. Entramos a Help y luego buscamos la opción Local IP Address y copiamos los dígitos que faltan. Listo, ya tenemos toda la configuración. Solo nos falta ir hacia Test on Device de SparkArt y encontraremos la opción Quest. Vamos a mandar nuestro proyecto hacia el mundo virtual. Posicionamos el objeto. Espera que recién me he puesto los mandos. Ahora sí, listo. Recuerda que a través del smartphone podemos ver nuestro efecto.
Listo, ahí está. Vamos para allá. Se ve muy bueno. Podemos ver el mural, cómo las luces interactúan. También vemos la bola disco. Puedes apreciar el efecto desde todos los ángulos. Está muy chévere esto. Probemos con otro ejemplo, mi tutorial donde hacemos un avatar 3D. Lo mandamos hacia Oculus Quest. Ya podemos ver el avatar. Este efecto es más complejo porque podemos interactuar con la pantalla. Por ejemplo, hago tap al rostro y aparecerá el avatar en cuerpo completo. Inclusive podemos agrandar a nuestro objeto 3D. Solo ten cuidado de no exagerar en eso. Diviértete experimentando con tus propios filtros. De verdad que pasarás un buen rato. Lo mejor de todo es que ahora tendremos una nueva forma de probar nuestros proyectos. Espero que en un futuro exista la capacidad de invitar a personas a ver el mismo filtro. Eso sí sería espectacular. Además, sería genial poder expandir otras capacidades como el hand tracking. Te recomiendo que uses la zona guardián de una manera más amplia para que puedas caminar y mirar tus filtros sin problemas. ¿Qué te pareció? Pruébalo ahora. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.